Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos ustedes. Yo soy Álvaro Díaz del Club Rotaract Latinoamérica y uno de los encargados de la organización de este ERILA Conectando a la Juventud. Estamos en la etapa de contestar a las preguntas que nos hicieron en relación con la ponencia ¿Por qué Mindfulness? De Amaya Zabala. Y pues bueno, con el vídeo de hoy queremos contestar a esas preguntas de una forma interactiva, ¿no? Que sea algo también dinámico. Así que en primer lugar, Amaya, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, como siempre, por este esfuerzo que estáis haciendo y además creo eso que está llegando exitosamente a muchas personas. Así que esperemos que realmente les pueda aportar algo y les pueda servir para introducir nuevas herramientas en su vida. Gracias a vosotros. Pues nada, vamos a empezar, si te parece, con las preguntas. Perfecto. Yo te voy preguntando y tú me vas contestando, ¿de acuerdo? Muy bien. Vale, pues la primera de ellas es de un espectador anónimo y dice, ¿qué consejos nos das para practicarlo diariamente y solos? Bueno, yo creo que establecer una práctica diaria es francamente importante porque, como creo que ya comentamos, tendemos a ser un poco animales de costumbres. Entonces, aquello a lo que nos acostumbramos nos resulta mucho más fácil de hacer. Ayuda tener un sitio más o menos específico al que recorramos siempre, la esquina de una habitación o el despacho, o un mismo lugar y una misma hora, nos ayudan a introducir esa costumbre como en nuestro recorrido mental, de manera que ya sea algo que introducimos en nuestras rutinas cotidianas. No es que sea obligatorio, podemos hacer la práctica a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, por supuesto, y siempre es mejor eso que no hacerla. Pero de cara a ayudarnos a nosotros mismos a favorecer que establezcamos un hábito, ayuda a tener como un lugar al que nos dirigimos y una hora, un momento del día en el que nos ponemos a ello. De acuerdo. Bueno, pasamos entonces a la siguiente pregunta. Entonces, Fenomenal. como ya hemos visto, no hay excusas para no practicar el No mindfulness, hay ¿verdad? No hay excusas. excusas, ¿de Suelen acuerdo? ser, lo llamamos obstáculos. El primero de ellos siempre es la pereza. Siempre que se nombra como primer obstáculo o dificultad de cara a sentarse a meditar, a hacer lo que llamábamos la práctica formal, el primer obstáculo siempre es la pereza. Pero bueno, ya sabemos que contra pereza, diligencia, como se decía antes, y es simplemente ayuda a mitigar también la pereza, recordarse los beneficios, recordarse a una misma, a uno mismo, lo bien que nos sienta, los beneficios que obtenemos de ese pequeño momento de sobreponernos a esa pereza y realmente sentarnos a ello. Con eso ya tenemos la recompensa. De acuerdo, pasamos entonces a la siguiente pregunta. Yo creo que esta ya queda más que contestada. Muy Otro bien. espectador anónimo nos pregunta, ¿recomienda alguna meditación guiada para ponerla en práctica? Podéis encontrar meditaciones guiadas de mindfulness incluso en Google, simplemente metiéndolo tal cual, meditaciones guiadas de mindfulness, y alguno de los libros del gran introductor de mindfulness en Occidente, que es Jon Kabat-Zinn, con K, Kabat y Zinn con Z, Jon Kabat-Zinn, que introdujo la práctica de mindfulness ya en 1987 en la Universidad de Massachusetts. Empezó con libros que han sido virales y grandes bestsellers como Cómo superar las crisis. Podéis mirar la bibliografía de Jon Kabat-Zinn y alguno de sus libros, como Mindfulness para principiantes, incluye o bien un CD o bien códigos de QR para el móvil, en los cuales tienes ya 5 meditaciones de mindfulness grabadas que las puedes utilizar luego para tu práctica personal. Incluyen la práctica de mindfulness de atención a la meditación, la práctica de mindfulness al comer. Hay una muy clásica que es para comer una ciruela pasa estar, pues son 20 y tantos minutos, práctica de mindfulness al caminar, práctica de mindfulness con los sonidos y práctica de mindfulness de atención a las sensaciones corporales. Esas 5 prácticas de mindfulness son como los 5 grandes clásicos
y se pueden encontrar recogidos incluso en libros del propio Jon Kabat-Zinn. Y si no, también entrando en Google, meditaciones de mindfulness guiadas, seguro que podéis encontrar o estas mismas 5 o algunas similares. Entonces, ¿qué recomiendas? ¿Hacer prácticas guiadas o hacerlo por nuestra cuenta? ¿Qué sería lo más recomendable? Yo creo que hasta que no tenemos una cierta práctica personal, porque ya decíamos que la propia palabra meditación quiere decir familiarizarse, hasta que no tenemos una cierta familiarización, ayuda mucho un soporte de una meditación guiada de alguien que, eso, como su palabra indica, te va guiando en la meditación. En realidad es muy sencillo sentarse a meditar tomando como objeto de meditación nuestra propia respiración, que es siempre como el primer paso para irse habituando. Dicho esto, en los primeros momentos o hasta que establecemos ya una rutina, una familiarización, una costumbre, sí que creo que es de ayuda tener un soporte grabado que te vaya guiando. Normalmente estas prácticas de meditación en mindfulness tienen una duración, de unos entre 20 y 25, no llegan a media hora, y está muy bien para establecer ese hábito, ¿no? Esa costumbre. Vale, de acuerdo. Pasamos a la siguiente pregunta que tiene miga. Un espectador anónimo también en este caso pregunta: ¿dejar de lado nuestros pensamientos significa también abandonar los problemas y las ideas que tenemos? A ver, los pensamientos, nuestras ideas, etcétera, forman parte intrínseca de nuestra definición de nosotros mismos. Entonces, en nuestro yo operativo, en nuestro yo funcional, no vamos a... Necesitamos, igual que necesitamos nuestros valores, recordarlos, nuestra intención, nuestra vida. Lo que sí que es cierto es que hacemos una pequeña separación entre nuestro yo funcional y nuestro yo relacional, etcétera, y el yo con el que nos sentamos a hacer una práctica formal de meditación. Cuando nos sentamos a hacer una práctica formal de meditación, precisamente lo que intentamos, lo que pretendemos, es que esas ideas, creencias y pensamientos no nos estorben, porque todo esto lo consideramos ruido. De hecho, la palabra que se suele utilizar en ello es la cháchara mental. Todo esto lo consideramos cháchara mental y ruido mental. Y a lo que queremos asomarnos es al silencio que está detrás de todas estas ideas, creencias, planes, proyecciones, lo que tengo que hacer, la lista de cosas a realizar. Todo esto lo que pretendemos es aparcarlo durante un momento, durante el momento en el cual lo que queremos es hacer un poco de silencio en nuestra mente y contactar con unas instancias de nuestra mente que están, como si dijéramos, detrás de todo esto. Evidentemente, cuando terminamos la práctica formal de silencio y de atención a la respiración o atención a cualquier otro objeto de meditación que hayamos elegido, nuestro yo funcional se sigue alimentando y sigue guiándose por sus ideas, sus valores, sus creencias, etc. Pero aquí estamos pretendiendo contactar con otras instancias de nuestra mente para aportar un silencio y una calma que precisamente es la que luego nos permite ser mucho más eficaces a la hora de funcionar en el mundo real, en el mundo del ruido y en el mundo de los pensamientos y las ideas. Vale. Pasamos a la siguiente. Perfecto. En este caso, Jorge López Mena nos pregunta en relación a la conexión que comentabas el otro día, ¿no?, sobre cuerpo y mente. Él pregunta: ¿hay alguna otra forma para seguir conectando cuerpo y mente? El elemento, como comentábamos, por excelencia, por eso lo elegimos como primer objeto de nuestra atención, es la respiración.
Evidentemente el cuerpo y la mente están dialogando todo el tiempo. Lo que pasa es que como no prestamos atención, tampoco nos damos demasiada cuenta del diálogo que hay. Hay cantidad de literatura clínica, de investigación y de evidencia científica en este diálogo que hay entre el cuerpo y la mente en todas las personas. De hecho, todo nuestro estado corporal se manifiesta en la mente y viceversa. Nuestro estado mental, como decíamos, si es de calma, el cuerpo se acompasa y viceversa. La mayor herramienta, aparte de la respiración como tal, es la conciencia, es ser conscientes de lo que está pasando en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Una forma de conciencia o de conciencia que estamos trabajando es lo que llamábamos atención plena. De hecho, una de las traducciones de mindfulness es conciencia plena, conciencia abierta o recepción plena. Simplemente se trata de estar muy atentos porque igual que comentábamos que parece que socialmente se le da mucho espacio, mucho tiempo, mucha publicidad al cuerpo, es un sentimiento, una sensación del cuerpo que no es la que nos interesa. Se le da mucho tiempo a la sensación y al sentimiento del cuerpo como algo externo, estético, el mito de la eterna juventud, del deporte, de la salud entendida en ese sentido, pero ese no es el cuerpo que nos interesa en mindfulness. También, también, pero no solo. Nosotros lo que queremos en mindfulness es contactar conscientemente con nuestras sensaciones del cuerpo en cada momento, porque el cuerpo es un infinito campo de información de cómo me estoy sintiendo en este momento, cómo estoy de relajado, cómo estoy de tenso, qué me dice mi estómago contraído, mi respiración rápida y superficial, esa pequeña tensión que noto en la cabeza, ese cambio en la sequedad de la garganta, esa tensión que noto incluso en las piernas. O sea, el cuerpo nos informa muchísimo de cómo me estoy sintiendo. Y de hecho, es interesantísimo prestar atención a esas señales que nos manda el cuerpo de cara a nuestro control, manejo y dirigir un poco y manejar nuestras emociones. Las emociones tienen un primer gatillo en el cuerpo. Si me estoy poniendo nervioso, si me estoy enfadando, si me estoy impacientando, si me estoy poniendo envidioso, celoso, va a haber una alteración en el ritmo cardíaco, en la tensión de la cabeza, en los hombros, en todo mi gesto y mi postura corporal, va a haber señales. Si estoy atento o atenta, las puedo detectar y entonces puedo abordar esas emociones antes de que se disparen y antes de que ya me superen. Entonces, la mejor manera de poder leer las señales del cuerpo y de la mente es precisamente prestar atención, estar atento a ellas. No una atención tensa, como de un águila agarrada a una rama para ver sobre qué se abalanza. Una atención que la imagen que siempre se ofrece es la de una mariposa que se coloca sobre una flor. Una atención muy sutil, muy tranquila, muy relajada y muy ligera, pero una atención a esas señales que nos está constantemente emitiendo el cuerpo, en forma eso de tensión, de sudoración. Todos conocemos las señales, pero hay que estar atentos. De acuerdo. Pues pasamos a la siguiente. Ale Hernández nos pregunta, ¿tiene algún canal donde podamos seguir en meditación? No, no tengo ningún canal, no funciono en las redes, funciono presencialmente en grupos aquí, yo soy aquí de Bilbao, funciono a lo largo del País Vasco con diferentes grupos de gente interesada en meditación, o sea que por ahora no sé si con estos cambios que estamos atravesando todos en la vida y en el desempeño de nuestras funciones, acabaré creando alguna sala virtual, pero de momento no estoy funcionando Sí, en las redes. igual este es tu primer paso para
Puede ser porque Para ser siempre hay una youtuber primera o vez bueno, para algo de eso, todo. ¿no? Efectivamente, ¿Quién sabe? efectivamente. Todo es empezar y no hay que negarse a nada por principio. Efectivamente. Vale. Siguiente pregunta. Nos pregunta Elia Suti. En nombre del psicólogo de Estados Unidos para comprender más tu excelente participación, ¿cómo es el ejercicio de práctica formal? Perfecto. Bueno, es el nombre referencia, y lo vuelvo a repetir, y por favor, cualquier persona que tenga interés en la práctica de mindfulness es inescapable, es Jon Kabat con K, Kabat-Zinn con Z, Jon Kabat-Zinn. Lo vais a encontrar por todas partes, tiene más de 20 libros, entradas de estudios clínicos, etc. Es muy interesante porque él comprendió a la perfección, tiene una mente muy, muy evolucionada. Él ya había practicado tradicionalmente la meditación en Asia, en diferentes contextos, y rápidamente comprendió el beneficio que podía aportar la práctica de esta meditación mindfulness para, en primer lugar, males que nos aquejan en Occidente como el estrés y la ansiedad. Entonces, al volver a Occidente, desde la Universidad de Massachusetts, diseñó unos programas que se han convertido en el mayor éxito del mundo mundial a lo largo de 30 años. Son programas de reducción del estrés basado en mindfulness, se llaman los MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, esto en inglés, por sus siglas en inglés, MBSR, que son unos programas que a lo largo de 8 semanas vas trabajando meditaciones de media hora y diferentes ejercicios guiados que te los dan en grabaciones. Por eso, como hablábamos antes, es muy interesante hasta tener establecido un hábito, tener un soporte de una meditación grabada como guía. Entonces, él estableció estos programas de 8 semanas porque se supone que es un mínimo de 8 semanas lo que tardamos en establecer nuevos recorridos neuronales en nuestro cerebro, de manera que estas mentes tan estresadas, galopantes, ansiosas, etcétera, con un cultivo continuado a lo largo de 8 semanas de meditación, en mindfulness, en calma mental, meditación, luego en tareas y actividades cotidianas, como eso, comer con mindfulness, andar con mindfulness, ir al trabajo en coche o en un transporte público con mindfulness, etcétera, prestando atención a los sonidos, se va reduciendo, pero vamos, empíricamente demostrado los índices de ansiedad y de estrés en la población. Entonces, más de 8 semanas de reducción del estrés, que luego se han ido haciendo otros formatos de programas de 8 semanas dirigidos a abandono de las adicciones, para combatir el miedo, las fobias, etcétera. Entonces, Jon Kabat-Zinn es una referencia, bueno, es pionero y es una influencia seminal en el mundo de la aplicación de mindfulness a diferentes digamos, males que nos aquejan a todas las personas, ¿no? Sí, parece muy recomendable, ¿no? Sobre todo para empezar. Muy Y en interesante. Occidente, que siempre estamos pues como más estresados, ¿no? Más ansiosos siempre, pues parece Y en una... estos tiempos de Sí, incertidumbre y que siempre es un poco inevitable que nos sobrevengan pues, miedos o ansiedades, ¿no? Luego, a partir de Jon Kabat-Zinn, pues claro, hay miles y miles de universidades, gente particular que ofrece estos programas de 8 semanas de mindfulness, los tenéis en todas las ciudades. Luego también hay formatos más reducidos de cursos de fin de semana, etcétera. Pero bueno, el formato clásico es el de 8 semanas y ya te digo, son estos programas que empezaron siendo de reducción del estrés. Luego los hay para todo tipo de cosas. Y simplemente la práctica de la meditación mindfulness por individual o en grupos de gente que se reúne para practicarlo es altamente beneficioso. Igual. de acuerdo, tomamos nota de ese nombre entonces. Pasamos a la siguiente pregunta. Sí. Seguimos adelante. Nelly Villar nos pregunta del Club Rotaract y Latinoamérica, del club nuestro. Así que la pregunta es de casa. ¿Qué nos recomiendas para podernos envolver más en el mindfulness?
Pues como decíamos que mindfulness tiene las dos acepciones de atención y de recordar, yo creo que es aquello de acuérdate de acordarte. Es decir, ten presente que no quieres olvidarte de esto. Y recuérdate a ti misma o a ti mismo que cuentas en tu interior simplemente con la respiración que la estás ejerciendo todo el día. No lo olvides, no lo aparques, no lo destierres de tu paisaje mental. Hay incluso gente que se pone post-its y cosas, por ejemplo, en el espejo del cuarto de baño, que simplemente ponen respirar o conectar con la respiración, irte poniéndote pequeños recordatorios en tu escritorio o por tu casa o en el coche. El, el- el dato fundamental es mantener el contacto como contigo mismo, acordarte de acordarte, no olvidarte de ti, no olvidarte de que en tu mente se están todo el tiempo cociendo cosas importantes e interesantes y animarte a no perdértelas. O sea, siéntate, conecta contigo, incluso sin sentarte en la práctica informal. Te vas a duchar, perdón, y decir, me voy a duchar conscientemente. Esa pregunta que hacen siempre para acordarnos, ¿no? Decir, ¿cuánta gente hay en tu ducha? O sea, normalmente, al menos que estés más lúdico, te duchas solo o sola. Y entonces, es decir, no, no, me voy a duchar, voy a sentir el agua, voy a sentir este agua, solo voy a hacer esto ahora, ducharme. Entonces, doy el grifo, siento el agua, la temperatura del agua, está demasiado caliente, la enfrío un poco, la siento por mi cabeza, cómo se desliza el agua por mi cuerpo y voy teniendo momentos de presencia consciente a lo largo del día. Por ejemplo, eso, pues esta semana voy a elegir la ducha consciente o voy a elegir lavarme los dientes de una manera consciente. Soy consciente de cómo coloco la pasta en el cepillo, cómo lo llevo a la boca, soy consciente de las sensaciones en mi boca, de cómo me aclaro, cómo me enjuago, soy consciente de cerrar el grifo, no tenerlo todo el tiempo abierto, como medida también para unirme al entorno, a optimizar recursos, momentos de ser consciente de mí, ser consciente del entorno. Como decíamos, ¿no? En mindfulness pretendemos llevar la atención a lo que está ocurriendo en mi interior, en mi mente y en mi cuerpo, y lo que está ocurriendo en mi entorno. Entonces, recordarlo, recordar el contacto, estar en contacto. Sí, mira, en ese sentido me gustaría aportar, nuestro amigo en común Coque suele contar que, bueno, en el trabajo, ¿no? Pues muchas veces estamos como muy enfrascados, ¿no? En las tareas que estamos haciendo quizás en el ordenador durante mucho tiempo y ya hay unos programitas que te permiten activar una pequeña alarma pues cada 50 minutos, cada hora, ¿no? Y simplemente cuando suena la alarma pues parar, ¿no? Durante 1 o 2 minutos, simplemente ser consciente de lo que estás haciendo, de qué es lo que haces, por qué lo haces, ¿no? Simplemente como parar durante un pequeño tiempo, no mucho, para ser un poco consciente, ¿no? Y luego ya recuperar otra vez la tarea. Simplemente, pues Exactamente. bueno, la gente que trabaja quizás mucho tiempo en el ordenador, pues le puede venir de ayuda, ¿no? Este tipo de cosas también. Bueno, pasamos a la siguiente. Nos pregunta un espectador anónimo, ¿hay algún momento del día recomendable para hacer mindfulness? Normalmente, pero bueno, es una cosa, por un lado es cultural, porque siempre se ha practicado, incluso cuando haces un retiro de meditación que haces varias al día, la primera suele ser antes de que se haga de día. Dicen que cuando la luz es la justa para que te veas las líneas de la palma de la mano. Es ese momento entre la noche y el día que se supone que es un momento de calma especial en todo, en la naturaleza, en el entorno, incluso si vives en una ciudad, todavía no han empezado los ruidos, el trajín cotidiano, etcétera. Se supone que es un momento muy favorable en ese entre el día y la noche, en ese antes del amanecer, ¿no? Pero bueno, eso es en términos como idílicos, tradicionales y absolutos. Yo creo que cualquier momento de conectar con nosotros mismos es muy bueno. Sí que por otra parte es cierto, sin llegar a lo del amanecer,
que si estableces un momento de práctica, pueden ser simplemente 5 minutos o 10, al comenzar tu día, sea a la hora que sea, parece como que esto ya te sitúa en un tono de cara al día. Parece que ya como que sales de casa o trabajas en casa de otra manera, como que ya has conectado con tu propia mente y con tu cuerpo, y entonces afrontas el día desde otra calma y tiñe un poco cómo va a ser el ritmo interno tuyo y tu manera de no estar tan reactiva, de no estar tan estresado. Sí que crea un tono si lo haces al iniciar tu actividad cotidiana. Dicho esto, si andas con mucha prisa y sales chutando al trabajo o no tienes tiempo, antes de ir a dormir, también es un momento estupendo porque puedes hacer una especie de recapitulación de tu día, de ver cómo ha ido y de bajar un poco la intensidad de cara al día siguiente, y también te puede ayudar a descansar mejor. Entonces, cada uno tiene que buscar un poco el momento del día que mejor le vaya. Sí que se recomienda un poco en líneas generales al comenzar tus actividades para darles como ese tono, ¿no? De más pausa, más tranquilidad, ser más consciente de uno mismo y no ir tanto, como decíamos, en piloto automático, que es un poco nuestra manera de ir por la vida por defecto. Sí, a raíz de esto también otra de las preguntas es, ¿importa el tiempo de meditación? A ver, bueno, vamos a ver, siempre se dice que mejor 5 minutos que nada, como es lógico, ¿no? Sentarte 5 minutos o pararte 5 minutos, al margen de la práctica informal que hagas durante el día, que esa no la contabilizamos en tiempo. No obstante, en la práctica formal, yo creo que, lógicamente, al sentarte, los primeros 5 minutos por lo menos son de mucha actividad mental. Y poco a poco, según vas respirando y haciéndote consciente de la respiración y enfocando la atención en las fosas nasales y siguiendo la respiración, tú misma o tú mismo vas notando que algo se aquieta, que algo se va calmando. Entonces, yo recomendaría, por lo menos si se puede, estar 15 minutos, porque vas notando como los primeros 5 minutos son que parece que la mente es que no para ni un solo segundo, te cuesta hasta seguir ese ritmo pacífico de la respiración, y poco a poco tú vas notando cómo va cediendo la actividad mental, se va acompasando con la respiración solo por enfocar la atención en la respiración. Entonces, para degustar un poco ese cambio en el ritmo interior, yo sí que haría por lo menos de 10 minutos, entre 10 y 20, pero desde luego mejor 5 que nada, e incluso la pausa de, como decíamos, ¿no? La campana esta de, a ver, paro y respiro y me doy un momento para reconectar. Eso es mejor que nada, esos momentos de consciencia, pero ya de sentarte formalmente, los primeros 5 minutos son de mayor actividad y enseguida notas cómo eso decrece, baja un poco y puedes disfrutar más de la práctica formal. O sea, que entre 10 y 20 minutos, ¿no? Yo Digamos, creo para que que sí, sería tome un poquito. pudiendo, Sí, teniendo el tiempo ideal. de Bueno, acuerdo. si te animas a hacer media hora o tal, eso ya cada uno, perdón, y de hecho es que te vas aficionando, ¿no? Porque notas esa mayor calma, entonces. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta. Nos pregunta Ale López. No la encuentro en redes. ¿Me podrían pasar datos? Es que no estás en Otra vez redes, lo ¿verdad? mismo, yo es que no estoy en redes. Si alguien quiere contactar puntualmente por algo, incluso por email puedo contestar a lo que sea, puedes facilitar mi email si quieres, De acuerdo. Si alguien ningún nos problema, pregunta, pues Álvaro. le facilitamos. Para cualquier consulta, pregunta o que contacten conmigo, les contesto seguro, pero no, así como abiertamente no funciono por redes, por ahora. O sea, que estás concentrada en la meditación, ¿eh? Únicamente. Sí, hago bastantes retiros y luego también dijimos que hago trabajos de traducción, Sí. en fin, diferentes cosas. Sí. Bueno, pues nada, la última pregunta de Erika. En primer lugar te dice, excelente sesión, me encantó.
y tiene dos preguntas. La primera, si tuviera algún tip para detener la mente cuando ésta empieza a volar y nos desconcentra en medio de la meditación. Y la segunda, según tengo entendido, hay distintas formas de practicar la meditación. En ese sentido, ¿se podría practicar la meditación teniendo como ambiente, por ejemplo, una canción que nos encanta escuchar? Bien, de lo de parar cuando la mente está pensando y pensando y tú quieres meditar, lo primero que hacemos al meditar, por eso decíamos en mindfulness que la actitud es importante, siempre es como de no juicio y no reactividad. Entonces, intentamos no tener ninguna expectativa. No tenemos la expectativa de dejar la mente en blanco, de parar la mente, porque la mente lo que va a hacer todo el tiempo es estar funcionando. Nosotros lo que vamos a hacer es a la mente mono o la mente elefante desbocado, le vamos a dar un objeto, un ancla, que va a ser la atención en la respiración. Y amablemente vamos a llevar a nuestra mente a ese objeto de meditación, pero sin pretender detenerla ni pararla. No hay truco, porque además es que no es lo que pretendemos. No pretendemos parar la mente. Lo que pretendemos es parar nuestra expectativa de que pare. Parar nuestra expectativa de esto es hacerlo bien, esto es hacerlo mal. No existe hacerlo bien ni hacerlo mal. No hay una buena meditación y una mala meditación. Cada meditación es diferente, toda meditación es perfecta en sí misma y hay días que notarás que tienes mayor agitación, días que notarás que tienes mayor sopor o laxitud. Siempre hay trucos. Si ves que te estás como quedando dormido, pues imaginas que hay una luz muy clara para despejarte. Si ves que hay demasiada excitación, incides más en la inspiración para calmarte más, pero todo el mundo va viendo un poco sus trucos pues según vas convirtiéndolo en una actividad cotidiana, ¿no? Entonces, respecto a querer parar la mente, no hay trucos, simplemente es no querer, no aferrarte a querer pararla, dejar que todo pase, recordarte que todo está bien, nubes en el cielo, nubes en el cielo, nubes en el cielo, sin más. Tipos de meditación, infinitos. Fundamentalmente, las meditaciones se dividen en dos tipos, las de calma mental y las de visión profunda. Las de calma mental son a las que pertenecen mindfulness y son las que pretendes eso, conocer un poco tu mente y calmar tu mente. Las meditaciones de visión profunda que trabajan otro tipo de cosas o valores o cosas que queremos cultivar, siempre parten de un primer suelo de calma mental. Si no hemos cultivado en principio un mindfulness, una samatha, una calma mental, no podemos entrar en vipassana o en meditaciones de visión profunda o visión superior sobre otro tipo de instancias de la realidad, etcétera, que son de otra enjundia. Los dos grupos son esos fundamentalmente, samatha, vipassana o calma mental y visión profunda. Mindfulness corresponde a la calma mental, a ese gran grupo de meditaciones de calma mental, porque lo que pretendemos es un poco eso, calmar la mente, y que es una manera también de conocer nuestro cuerpo y nuestra mente y subyugar un poco ese ritmo frenético de la mente sin control, la mente dispersa, que es una fuente de sufrimiento. En definitiva, la meditación siempre, y toda práctica, lo que pretende es el camino del malestar al bienestar, también se dice del sufrimiento a la felicidad, el camino del estar autocentrados al estar centrados un poco en los demás. Porque estar autocentrados y estar todo el rato pendientes de nuestra propia neurosis nos neurotiza más, nos produce insatisfacción contra lo que podamos pensar y nos produce más infelicidad, insatisfacción y más neurosis. Si calmamos un poco la mente y salimos de esa mente que va en círculos y neurótica y con toda la cháchara, y la calmamos, producimos un mayor bienestar en nuestra mente y en nosotros mismos y un mayor bienestar en nuestro entorno. Y eso se convierte en nuestra aportación al mundo y eso es un poco lo que pretendemos. Es decir, que aunque parezca que la meditación
es una práctica muy solitaria y puede parecer incluso egoísta. Es un egoísmo inteligente, que diría el Dalai Lama, porque es egoístamente me pongo mejor para revertir mejor en el entorno. Vale, pues nada más, ya esto ha sido como otra ponencia, aparte. Pues nada, me alegro muchísimo de haber podido contestar a las preguntas que han llegado y espero eso, que hayan servido para clarificar en algo humildemente lo que las personas preguntaban. Encantada. Sí, seguramente sí. Ya, bueno, con lo que nos digan, ya sabes que yo te paso el feedback. Ya No sabes sé que lo que si, queráis, encantada. no sé si quieres terminar esta grabación, esta sesión de preguntas con alguna frase, bueno, no sé, alguna recomendación para la gente que quiera empezar con el mindfulness. Yo animar muchísimo, como ya hice en la ponencia, animar muchísimo a la práctica, porque esto, mindfulness y todo esto que estamos hablando aquí, no son teorías, no son ideas ni creencias. Esto es, como decimos, es una práctica. Entonces, la única manera realmente de poder entender de qué hablamos es la experiencia subjetiva de ello. De hecho, lo que es nuestra mente y nuestro cuerpo es un campo de experiencia. Entonces, aportar a nuestra propia experiencia estos momentos de práctica de mindfulness, yo creo que es de un enorme beneficio y por eso animo muchísimo a la gente a que empiece a asomarse a ello. Ya veréis como cuanto más, como todo, cuanto más, cuanto menos, menos. Entonces, ya el hecho de empezar, el primer paso es la mitad del camino. Ir un poco probando, degustándolo, pues voy a sentarme un rato a respirar, pues voy a irse animando a ello. Muy bien, pues nada, en nombre del equipo de Lerrila, Conectando a la Juventud, te doy las gracias por tu tiempo, Muchísimas gracias a vosotros, por contestar a encantada tus de preguntas. veros. Venga, Maya. suerte para todos y ánimo y a practicar un poco, poco a poco. Igualmente, que ricasco. Gracias, Gracias. hasta Chao. luego.